Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo han pasado toda esta semana? Como todos los viernes nos encontramos acá en el programa de Enrique y yo, Camino a la Santidad. Vamos a tener muchísimas sorpresas este día viernes sobre la vida de Enrique y yo, padre de familia, apóstol empresario y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE. Vamos a escuchar cómo fueron los comienzos para la creación de esta Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Vamos a hablar sobre el coronavirus. El coronavirus puede causar infecciones respiratorias que van desde un resfrío leve común hasta enfermedades más graves. Les pedimos por favor que tomen en serio el cuidado y la prevención. Pueden entrar e informarse mucho más en www.argentina.gov.ar. Nuestros medios de comunicación por email: info@radioamadeus.com.ar o los mandan un WhatsApp al número 11 30 98 1000. Les vamos a estar respondiendo. Agradecemos desde el programa Enrique y yo, Camino a la Santidad a los oyentes que ya se están comunicando desde distintas provincias y con los que he tenido la posibilidad de conversar. Recuerden que nosotros no regalamos libros, pero sí los podemos guiar y vamos a estar explicándoles dónde los pueden comprar y de qué editoriales son. Vamos a estar hoy viendo distintos libros sobre Enrique y yo. Como comienzo de este programa, vamos a escuchar nuevamente, como todos los viernes, las palabras del Papa Francisco hablando sobre Enrique y yo. Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien. Y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí. En el Evangelio Jesús en eso es radical. Aquel que tenía los graneros y había hacer otro y mañana te vas a morir. O sea que es muy claro, no pongas tu esperanza ahí. La injusticia de las riquezas. Por ejemplo, cuando no se paga el sueldo justo. Eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. Palabras tan sentidas del Papa Francisco hablando sobre un hombre que ha hecho tanto por los demás. Vamos con las sorpresas, ¿les parece? Tenemos una entrevista realizada en 1962 por Martín Daguerre a Enrique y yo. Vamos a poder escuchar la voz de Enrique y los consejos que le daba a Martín Daguerre en ese momento. Grabación hecha por el señor Martín Daguerre en una entrevista que tuviera con Enrique y yo a principios de 1962. Eso, fundamentalmente, grabármelo, me parece que es importantísimo. ¿Lo está grabando? Está grabando. Bueno, me toma de sorpresa grabar, pero lo que le voy a decir es una opinión superficial, posible o probablemente equivocada, pero creo que usted, haciendo una comparación, usted tiene las virtudes y los defectos un poco de la nueva ola argentina. Capaz, despierto, inquieto
pero con tendencias. Las tendencias no quiere decir que ocurran, porque la libertad humana es suficientemente grande que No puede dominar. que la voluntad domina las tendencias, con tendencia a ser un poquito veleta, a picotear acá y picotear allá, cosa que hasta cierta edad de la vida es buenísimo, muy bueno porque estimula la imaginación, abre panoramas, aumenta el interés por las cosas, pero también tiene la desventaja que hay que saber cuándo se deja de picotear acá y allá, cuando uno debe decir, bueno, me dedico intensamente al momento presente, a la realidad por presente, dejo de lado otros factores y me concentro en esto. Y repito, es una opinión muy superficial, basada en muy pocos elementos de juicio, pero sin embargo en confianza. Creo que es mi deber decírselo, porque a veces un poco de lejos, uno a veces ve peor, pero a veces uno ve mejor. A veces el no estar demasiado cerca de una persona le permite a uno, y al mismo tiempo interesándose por esa persona, es decir, con cariño, pero no estando metido en el problema, uno ve las cosas más objetivas que esa misma persona no puede ver. Incluso, por eso le resumo. De modo que necesita ahora, en este momento, concentrarse, de decidirse, una decisión interna que no me la diga a mí, ni me interesa, sí, me interesa, pero no me la diga, de decir, bueno, ahora dejo de picotear si esto, si aquello, si lo otro, y me voy a dedicar a esto, y es otra forma de adquirir experiencia. Así como se conoce mejor una mujer queriendo mucho a una mujer que queriendo superficialmente a 10 o 12, se conoce más del misterio de la feminidad. Lo mismo ocurre en el trabajo. Cuando uno se dedica a una cosa, sobre todo como esta, que es muy rica en aspectos muy diversos, uno se da cuenta, en fin, de lo que hace falta saber, uno tiene la responsabilidad, que la responsabilidad educa. Una cosa es dar ideas a otros y que lo mal digan que sí, otra cosa es decir la máquina por qué no anda, cuando depende de uno eso. Y bueno, eso es lo que le quiero decir. No me conteste, yo le digo, visto de muy lejos, lo muy poco que lo conozco, por lo poco que puedo tener experiencia en estas cosas, hay una decisión interna suya que nadie más que usted puede tomar y que tiene que tomar, digamos, decirse, bueno, yo me voy a dedicar a esto y se acabó el asunto, fin, me voy a ocuparse un terremoto, una cosa excepcional. Usted tiene esa tendencia. Ahora, todos tenemos tendencias desordenadas. La cuestión es ordenarlas, y eso es un hombre maduro. El hombre maduro es el que ha ordenado sus propias tendencias. El que no es maduro es el que salen en forma incontrolada de distintos aspectos a la superficie. Eso es necesario. Ahora los invito, vamos a ir a un corte. Enseguida volvemos con más Enrique Show. El otro día uno de los oyentes nos mandó WhatsApp y nos preguntaba por qué no nombrábamos los temas musicales tan bonitos que pasamos entre los cortes. Venimos de un año muy difícil, el 2020, como todos saben, estuvimos con el tema del coronavirus y desde ya los estudios estuvieron cerrados y por tal motivo los programas son grabados. Queremos agradecer a todas las personas, producciones que se dedican y llevan adelante la promoción y la difusión sobre la vida de Enrique Show. El material que nosotros pasamos en el día de hoy es material que lo ha realizado la Asociación de Dirigentes de Empresas, ACDE, y también la producción Kuntur, sin dejar de destacar a Claves para un Mundo Mejor con la producción y dirección y conducción del amigo Tito Garabal. Les vamos a contar la historia de ACDE. Fue fundada en 1952 por hombres de la Acción Católica, dirigentes de empresa que procuraban constituir
un ámbito independiente de la Iglesia, pero alimentado por su doctrina social. El 3 de diciembre de 1952, un entusiasta grupo de empresarios comprometidos en su visión cristiana y liderado por Enrique Yo, firmaban así el acta constitutiva de la creación de ACDE. Este grupo de empresarios, integrantes de una comisión de ayuda formada a partir de un llamamiento de la Iglesia para contribuir a la reparación de los daños causados por la guerra. Por eso se planteó la tarea de realizar aportes para la construcción de una sociedad más solidaria, impulsados por Enrique Yo y apoyados por el padre Moledo. Este fue un periodo en el que los ecos de la cuestión social se referían básicamente a las relaciones entre el capital y el trabajo. La atención se volcaba hacia el papel del dirigente de empresa en su relación directa con los subordinados. La promoción de la persona que trabaja y la armonía en las relaciones laborales eran temas destacados como los campos de su responsabilidad primordial, fundamentales para el logro de la paz social. El primer Congreso Nacional, realizado en 1957 y que contó con la participación de empresarios de Chile, Perú y Uruguay, tuvo esa temática, llegándose a conclusiones sobre la capacitación del personal, el empleo de métodos modernos de gestión y la participación. En la carta que el Papa Pío XII envía al Congreso, anima a la asociación a trabajar con criterio y entusiasmo para que la doctrina social católica penetre cada vez más en la vida de las empresas. Pero qué mejor escuchar a Enrique Yo contándonos sobre la creación de esta asociación. Quiero nombrar usted los peruanos presentes en esta reunión, en esta primera reunión del encuentro responsable. El ingeniero Enrique Balcombrío, está el doctor Alejandro de Mesón, está Luis Paredes y está Augusto Damas. Representante de Chile, vicepresidente de UNIAPAC para Latinoamérica, señor Sergio Poza Pretot, de Chile. Representantes de Uruguay, señor Piñón, el nombre de Piñón, por favor. Arturo Piñón y Héctor Saprissa. Representantes de Argentina, Enrique Yo y Hernando Campos Menéndez. El que suscribe, el que habla, Juan Cabo, delegado de UNIAPAC para Latinoamérica. Ya, Iniciamos el tratamiento del orden del día con historial de la creación y desarrollo del movimiento en Argentina, que estará a cargo del actual presidente de la Asociación Católica de Dirigentes de Empresas de Buenos Aires, señor Enrique Yo. Por lo menos en 1946 había, dentro y fuera de la Acción Católica, distintas personas vinculadas a la actividad industrial y comercial en una función directiva que tenían la inquietud, independientemente de qué era el deber de ellos en el campo social a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, cómo aplicarla, qué hacer, cómo hacer. Algunos de ellos conversaban y entre sí, pero nunca se podía llegar a nada porque evidentemente los problemas son complejos y las soluciones requeridas eran más profundas que una simple conversación sin preparación y sin nada, sin ninguna organización que lo sostenga, que lo apoye, que sirva, por así decir, de clearing house para poder hacer consulta. Lo mismo se encontraban, entre otras dificultades, que no todos los sacerdotes tenían el conocimiento de la realidad económica tal como para poder asesorar en forma concreta para solucionar los problemas de conciencia que se les presentaban. Así las cosas, el Santo Padre Pío XII envió una nota a los dos cardenales argentinos pidiendo que la Argentina coopere en el agudo problema que se presentaban en el invierno, ya sea del 46 o del 47 en Europa, enviando alimentos y otros medios de ayuda para enfrentar las inclemencias del tiempo.
Los dos cardenales confiaron a la Acción Católica Argentina, quien a su vez formó una comisión para ayudar a Europa. Y esa comisión constituyó una subcomisión de industriales y comerciantes y se buscó para trabajar en ella, o aún mismo para dar el nombre en el sentido de poder obtener de distintas empresas los medios materiales a muchas personas vinculadas a la industria y comercio. Concluida la misión específica de esa comisión, se reunieron algunos de ellos y dijeron que sería muy interesante continuar trabajando juntos en una forma más o menos organizada, no ya para ayudar a Europa, sino para el fin que dije al principio, es decir, ser empresarios más cristianos. Después de varios fracasos, 4 o 5 de ellos, motivados casi siempre porque, dada la personalidad del empresario, que es un hombre bastante independiente y bastante categórico en sus manifestaciones, y el momento político-social que vivía la Argentina en aquel momento, de honda división entre los católicos, sobre todo en el campo político, y que eso hizo que, en fin, hubiera unas diferencias personales, una diferencia de métodos bastante considerable, y como dije, hubo 3 o 4 o 5 fracasos. Desde el 46 hasta el 50, varias veces se intentaron estas organizaciones y sin ningún resultado concreto. En el año 51 fue la Argentina el canónigo Cardín, fundador de la JOC. Y con ese motivo, pues, alguna gente, amigos de la JOC, como se dice, pensaron en darle un almuerzo, una comida, en fin, algo se podría obtener sin precisar cuál sería eso. Pero algunas de las personas que querían organizar la sesión patronal vieron en la comida la posibilidad de invitar, dada la personalidad del canónigo Cardín, a muchos empresarios y después, según el ambiente de ese almuerzo, insistir una vez más en formar alguna asociación de dirigente de empresa. En ese almuerzo, el canónigo Cardín le pareció excelente la idea. Y invitado a hablar al término del mismo, recuerdo que dijo con claridad 2 cosas. Primero, que era tan importante un movimiento patronal católico para que haya un recto orden social, como un movimiento obrero católico. Eso, dicho por el fundador, por así decir, movimiento obrero católico, significa una gran generosidad y al mismo tiempo una visión clara del problema que entusiasmó a todo el mundo. Además dijo que los fracasos nuestros no debían en absolutamente nada desanimarnos, que él, antes de tener éxito con la JOC, había fracasado, creo que dijo, o 13 veces en 15 años, o 15 veces en 13 años. De modo que, ¿qué son 4 o 5 fracasos en 5 años? Que en América, un poco impetuosos, y que teníamos que ver las cosas, ¿será por eso? ¿Será porque es una consecuencia del Año Santo? Dio su momento, las reuniones, tener un cierto grupo de asistentes, por así decir, de asistentes fieles. Y las voluntades se fueron aunando. No estaría del todo claro los objetivos, no estaría del todo claro los métodos, pero sin duda se produjo esa unión de voluntades que era necesario hacer algo en forma organizada. Poco a poco se fueron haciendo cada vez más periódicas, proyecto de estatuto, y habiéndose conversado con distintos sacerdotes que evidentemente se interesaban en estos problemas, se lo fue a ver al cardenal primado de la República Argentina y al arzobispo de Buenos Aires, se le informó de todo y él lo aprobó, tanto la acción en sí como el estatuto hasta experimentum, y además designó asesor al actual asesor, que es el padre Moledo. Es decir, que la ACTE en la Argentina tuvo su origen concreto de esa iniciativa de ayuda a Europa, motivada por el pedido del Papa, de la caridad y de la obediencia a la jerarquía. Me referiré ahora a un segundo punto, que es la asociación como tal sobre los socios. Nos reunimos todos los martes. Sobre un total de 190 socios, suelen asistir a estas reuniones 10 o 12 o 15, siempre los mismos, y otros 7 o 8 o incluso rara vez 10 que van cambiando. Estas reuniones no tienen todo el éxito que quisiéramos, en el sentido que o no las sabemos organizar o de hecho no las organizamos como debiéramos. A veces se tratan cuestiones organizativas, a veces se comenta algún incidente del día o de la semana que tiene interés para el movimiento o para los socios. Además publicamos un boletín de un nivel muy irregular y de frecuencia desgraciadamente también irregular.
que pretende ser un poco informativo y un doctrinario. Pretendemos, Dios mediante, en el transcurso de los próximos 12 o 15 meses, sacar una revista realmente buena, que sea trimestral, una especie de Fortune argentino, más bien debería decir como Operare, una revista de calidad, incluso en su impresión, que haga que se puedan imprimir 1000 ejemplares y que el que la reciba, aunque no le interese el contenido, en fin, no la tire, aunque sea por su valor material, pero naturalmente que su contenido sea bueno. Hemos tenido hace 2 años un congreso nacional, al cual fueron invitados, como ustedes saben, las asociaciones hermanas. Ese congreso fue muy útil. La preparación del congreso y los temas y los contactos del mismo, sin duda alguna, marcaron un jalón. Y la otra actividad de la asociación como tal es un almuerzo mensual, en un lugar céntrico, bastante bueno, en que suele haber un invitado de honor a quien le pedimos que hable. Esta idea, que fue un poco copiada de los uruguayos, ha tenido mucho éxito y suelen haber unos 45 personas, de las cuales 20 o 25 cambian. Y en forma muy interesante, según el orador, suelen ir ciertos 20, otros 20. Pero es una forma incluso de invitar a alguien a aproximarse a la asociación. El tercer enfoque, la asociación como tal, en el hecho de una legislación creando en forma viable el salario familiar. A través de los socios de ACDE se consiguió influenciar a las asociaciones neutras, puramente gremiales, patronales, y que ellas a su vez gestionaran del gobierno la legislación correspondiente. En este sentido, la ACDE obró, haciendo el estudio previo sobre darles la comida ya predigerida a las asociaciones neutras, cómo poder enfocarlo, y además sus socios activando, convenciendo, removiendo obstáculos. La otra forma, lo que dijo Hernando Campos hoy, es que de hecho esas amistades y esos contactos que se ha formado en la ACDE ha permitido que en el caso de procurar tener radios y diarios que respondan a nuestro ideal, de la ACDE salieron los hombres y las amistades que pudieron sostenerlo. Lo mismo del Serra Club. Tengo entendido que originariamente se dirigieron a la ACDE, y que en la ACDE apareció un socio que tomó esto con particular entusiasmo y que incluso invitó a otros y amplió mucho más el círculo. Pero en otras palabras, si no hubiera sido por ACDE, con certeza el salario familiar no se hubiera pasado. Lo cual no quiere decir naturalmente que la ACDE sola lo hubiera podido hacer, lo uno por lo otro. Y Jaines, quién sabe si no hubiera sido por eso, si no lo hubiéramos podido conseguir lo que conseguimos. Esas son las 3 acciones de la ACDE. Otra es que, de otro carácter, es que incluso creo que dentro de la Iglesia hemos podido contribuir. Algunos de nosotros algunos socios han sido invitados a hablar en seminarios e incluso explicar la realidad económica. Algunos obispos, cuando han querido saber cuál es el tipo de interés que se paga o qué es lo normal de interés para poder, por lo tanto, saber qué es la legitimidad, han consultado la ACDE, porque saben los obispos que en la ACDE hay gente que es 100% digamos de iglesia y que al mismo tiempo está en contacto con la realidad. En la Universidad Católica, la comisión de administración, de los 5 miembros, 3 son socios de la ACDE, e incluso son tal vez los que más actúan, no digo los que mejor actúan, hace falta de todo, pero están acostumbrados a trabajar en forma organizada, ¿no es cierto?, en forma metódica. De modo que la ACDE ha influenciado, ha contribuido también, humanamente hablando, incluso a enriquecer la Iglesia, en la parte administrativa, digamos, en la parte eclesiástica, por así decirlo. Eso es todo. Qué sorpresas que les he dado al comienzo de este programa, ¿no? Escuchar la voz del empresario en el momento de la creación de la asociación de dirigentes de empresas más importantes del país. Y desde ya que ACDE también tiene su grupo joven, y en este grupo joven vamos a escuchar algunos de estos jóvenes que participan activamente en el liderazgo de ACDE. Porque es donde me comprometo con el bien común. Porque mi vocación es ser un empresario cristiano comprometido con el país. Porque me puedo formar profesionalmente. Para compartir amigos en la fe. Porque encuentro grandes referentes como Enrique Yo. Para hacer una Argentina distinta. Porque defendemos la vida. Porque me comprometo con los valores cristianos. Porque participo del programa Consejeros. Porque puedo compartir un almuerzo con los principales referentes de las empresas. Porque puedo acceder a charlas muy interesantes.
Porque somos empresarios socialmente. Compartimos valores y ganas de crecer. El futuro, el destino, depende también de nosotros. Una calidad humana y de valores. Me enorgullece que haya tantos jóvenes interesados como yo en poder hacer las cosas un poco mejor. Y bueno, ganas de tomar protagonismo. Porque somos el futuro. Por esto. Y mucho más. Asociate a ACDE. Bueno, como decían, el grupo joven de ACDE es donde se puede encontrar un lugar donde todos pueden interactuar con jóvenes que comparten los mismos valores, relacionarse con profesionales destacados y completar su formación diferencial. El grupo de joven es el espacio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, donde desarrollan actividades acordes a los intereses de cada uno. Alientan a constituirse en futuros dirigentes de empresa, siguiendo la misión que tiene ACDE, que es ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de una manera coherente su vocación de emprendedora y su fe cristiana. Por eso creen firmemente en el desarrollo de los verdaderos líderes, ya que la formación de esta nueva generación de dirigentes dependerá el futuro de las próximas. Les vamos a decir cuáles son los objetivos que tiene el grupo joven de ACDE. Promover la adopción de los valores cristianos como principios éticos de conducta dentro del mundo de la empresa. Crear un ámbito que brinde a los jóvenes contención y guía en su desarrollo como dirigentes de empresas y que los estimule a manifestar todo su potencial. Fomentar el compromiso social entre los jóvenes e impulsar la articulación y complementación de sus esfuerzos por transformar la realidad. ¿Cómo se pueden comunicar? Pueden averiguar mucho más en la página de ACDE, que es www.acde.org.ar. ¿Qué les parece? Vamos a ir a un corte. Enseguida volvemos con más Enrique Yo. De todos los libros que hoy vamos a leer y les voy a estar contando, tenemos el libro Viviendo con Alegría, que ya lo venimos viendo en distintos programas. Viviendo con Alegría, que son los testimonios y breve biografía de Enrique Yo, escritos por Sara Yo de Crito, hija de Enrique. Y también vamos a ver el libro Un empresario en plenitud, escrito por Sara Crito de Eiras, que es nieta de Enrique. Pero antes de leerlos, los invito a escuchar las presentaciones de los libros realizados por Claves para un Mundo Mejor, quienes estuvieron presentes en ese día. Sara, qué alegría eso de poder escribir un libro sobre su papá, que además está en una causa de canonización. Sí, la verdad que no fue tanto escribir un libro, sino recopilar, porque eran un montón de testimonios lindísimos, pero que eran muy difíciles de leer, porque eran demasiados, como 400. Entonces armé la recopilación y eso fue un trabajo muy, muy grato, me dio muchísima alegría. Era como encontrarlo de vuelta a mi padre al leer lo que habían escrito sobre él. Así que estoy muy contenta con esta presentación de este libro. Juan, el hombre que fundó ACDE, de la cual usted hoy es presidente, está camino a los altares. ¿Qué significa todo esto? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Realmente, bueno, primero eso es un tremendo orgullo y responsabilidad para ACDE, ¿no? Pensar que Enrique Yo, que fundó ACDE siendo muy joven, con un grupo de amigos y fue su primer presidente, pensar que hoy está en un proceso de beatificación, de canonización, por lo pronto es un privilegio, ¿no? Porque realmente nos sirve como ejemplo. Nosotros tenemos el caso de tener un fundador, un presidente, que es un extraordinario ejemplo para lo que hoy tenemos que hacer, ¿no? Así que desde el punto de vista ese, como digo, es un privilegio y una gran responsabilidad. Empezaste a ver todas las cosas de él, los escritos. ¿Qué fueron las cosas que más te impresionaron? Si tuvieras que elegir algunas. Yo entré con la guardia baja, convencido de que no iba a encontrar una cosa así. Si nunca en la vida me pasó entrar en un ambiente de alguna manera como
como yo siempre digo, ese túnel de la muerte, que en el fondo es el túnel de la vida, la música, los colores, la luz. Yo entré en una cosa que dije, ¿qué es esto? Enrique Yo era como mostrarte otro ambiente que yo decía, esto nunca en mi vida me lo imaginé. Y yo soy practicante, o sea que yo no es que estaba metido en un sucucho jorobando al mundo, estaba a favor, pero esto era muy fuerte. Bueno, hay una serie de eventos que me fueron pasando que realmente me impactaron enormemente y que con el tiempo fueron incrementándose y cada cosa que aparece nueva. Y acá hay novedades importantes, sobre todo específicamente de cosas que son como aclaratorias de las que yo conocí. Hay detalles concretos que permiten ver ya con certeza puntual elementos que son pero más que contundentes, más todavía de lo que era contundente antes. Y encima habla de la alegría, un signo distintivo de Enrique Yo por lo que he leído, pero algo que el Papa planteó en la audiencia general cuando decía, necesitamos cristianos que al verlos con su alegría entendamos que se encontraron con Cristo. Sí, es notable como que la alegría, que es algo que no es caro, que está accesible a todos, es algo que escasea muchísimo en nuestra sociedad y la gente está con una actitud así tan negativa, tan llena de reproches para todos lados, es poco constructivo eso. Y yo, mi gran recuerdo de mi padre es siempre su alegría. Por eso el libro se llama Viviendo con Alegría. Porque, y se nota que no era tan fácil en él, sino que él realmente la trabajaba, tendría sus momentos buenos, sus momentos malos, pero realmente el recuerdo que dejó en la gente era su sonrisa, su amabilidad, su alegría, su buen humor. Y por supuesto que no era un negador de la realidad, porque había problemas en todos lados, pero él los enfrentaba con una actitud muy constructiva y muy esperanzada, con mucha esperanza. Contarle a la gente quién es Enrique Yo. Enrique Yo es una persona común, como nosotros. Hombre que se vestía, que salía a trabajar, que tenía hijos, que tenía una mujer, marino, empresario, que buscó qué quería Dios para su vida. Lo buscó, porque no es que vino un día un telegrama y le dijo, che, vos tenés que hacer esto y vas a ganar la lotería. Le pidió muchos sacrificios, le pidió pruebas, todas se las dio, se dio cuenta claramente de cómo venía la cosa, y fue un hombre que se dedicó a hacer felices a los demás, compartir, repartir, dar todo, digamos, hasta la vida, ejemplarmente. Una dedicación a los demás muy profunda, ¿no? Que eso creo que para el empresario es una señal muy importante, ¿no? Pensar primero en el ser humano, ¿no? Una empresa humanizada, una empresa donde el centro sea el ser humano, eso lo marcó muy claramente, no solamente con lo que decía, sino con su conducta, con su actitud. Si tuviera que definir a Enrique Yo para las familias que nos dejan entrar hoy con claves a su casa, ¿qué le diría a los televidentes? ¿Quién era Enrique Yo, además de su papá? Y bueno, era una persona que estaba muy cerca de Dios. Todo el tiempo decía, Señor mío y Dios mío. Y lo decía de verdad. Y siempre decía, gracias Dios mío. Y aunque estaba enfermo y todo eso, él confiaba en la providencia y dicen que la oración es elevar el corazón a Dios. Y bueno, él yo creo que lo tenía elevado más que muchos. Pero eso es posible para todos. Todos podemos decir, Dios mío, tal cosa, Dios mío, tal otra. Y eso es rezar. Así que eso les digo, que sean más alegres. Y me digo a mí misma también, por supuesto, porque a veces uno cae en el mal humor muy fácilmente. Y bueno, y también en eso, en estar muy cerca de Dios. Bueno, Viviendo con Alegría, un gran libro con testimonios que ustedes no pueden dejar de no leerlo. En uno de los párrafos dice, qué estupenda es la visión cristiana de la vida. Quiera Dios que nuestros chicos la tengan y sepan difundirla a nuestro alrededor. Así lo comentaba Enrique. Después también tenemos un montón de testimonios para leer. Estaba muy preocupado y le interesaba muchísimo el tema de las familias. Y él decía, para que haya justicia y paz y se avance en la calidad de vida de la población, de sus trabajadores, concretas, que se resuelvan problemas de la vida cotidiana, la implantación legal del salario familiar
requirió muchos estudios técnicos, jurídicos y económicos. No había oposición de este proyecto, pero nadie se molestaba en hacer los estudios previos. Enrique trabajó intensamente en lo relacionado con mejoras en las condiciones laborales. Su gran consideración a la familia lo motivó a contribuir a ella y a través de la legislación. Junto con colegas de ACDE, contribuyó a desarrollar el proyecto de Ley Nacional de Asignaciones Familiares. La propuesta era ayudar a que todos los que hicieran un trabajo similar tuvieran un mismo nivel de vida. Se logró que el proyecto tuviera sanción legislativa en 1957. Qué interesante, ¿no? Cuando estamos escuchando que a lo mejor hay otros creadores sobre el tema de la asignación familiar, fue Enrique el pionero que llevó esto adelante en el año 1957 y se logró que el proyecto tuviera sanción legislativa. Para recordar, muy interesante. Gracias a las gestiones de Enrique, se oficializaron en la Argentina las asignaciones familiares. Decreto Ley 7913/57. Este decreto se publicó en el Boletín Oficial el 23 de julio de 1957 y declaró obligatorio para las empresas comprendidas en el convenio de los empleados de comercio el pago de una suma a empleados y obreros de su dependencia con hijos a cargo, ya fueran menores de 15 años o discapacitados de cualquier edad. Enrique tenía sumo interés en que se implementara estas asignaciones y colaboró desde ACDE y desde la Unión Industrial Argentina. Hay muchas de sus anotaciones manuscritas en distintos documentos, proyectos de ley, fundamentos referidos al tema. En febrero de 1957, Enrique acepta el cargo de asesor de la Comisión de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina. Estaba convencido que su participación iba a ser un aporte para el bien común. El 20 de mayo de 1957 presenta un informe al doctor Alejandro Frers, secretario del Consejo Económico. Propone la creación de un fondo de compensación de asignaciones familiares mediante el 5% de lo que los empleadores aporten a las cajas de jubilaciones. De dicho fondo saldrán las asignaciones de, en ese momento, 150 pesos por cada hijo menor de 15 años. Asignaciones que serán intransferibles e inembargables. Explica cómo en ese momento dar un aumento general de salarios generaría inflación. En cambio, implantar las asignaciones familiares sería algo direccionado especialmente a aquellos que más lo necesitan por tener hijos a cargo. Para fundamentar su proyecto, hace un análisis de la población para ver cuántos serían los beneficiarios y los recursos a emplear. Maravilloso, maravilloso, Enrique Yo. Maravilloso, gracias a las gestiones de Enrique se oficializaron en la Argentina las asignaciones familiares. Vamos a un corte y seguida volvemos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Recuerden nuestros medios de contacto. Por email es info@radioamadeus.com.ar y si quieren nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al número 11 30 98 1000. También pueden saber mucho más sobre la vida de Enrique entrando en www.enriqueshow.com. Vamos a escuchar la nota que Claves para un Mundo Mejor le hizo a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, en la presentación de su libro Un empresario en plenitud. ¿Qué es lo que has querido contar en este libro Un empresario en plenitud?
Bueno, quise contar y recopilo muchas de sus ideas sobre la empresa, de que no solamente es una realidad económica, sino también es una realidad humana, porque está conformada por hombres, y él consideraba que la empresa, además de los fines económicos, tiene que tener esos fines de desarrollar a esos hombres que la componen y de elevar su personalidad y unirlos, ¿no? Siempre favorecía la unidad con su acción pujante. Recién hablabas de este libro que se acaba de presentar, donde se lo pinta en toda la dimensión de empresario. ¿Qué rescatarías de él para este tiempo de la Argentina? Mira, primero, el libro me gustó mucho y disfruté su lectura porque precisamente, como vos señalás, ¿no? Es un libro que se enfoca fundamentalmente en Enrique Llo en su faceta empresaria. Y yo creo que lo que muestra el libro es un ejemplo claro, concreto y real de que se puede ser un empresario eficaz, un empresario exitoso, siendo coherente con las virtudes cristianas. En algún modo en el libro, que por lo que veo es bastante amplio, hay como muchas partes. Si tuvieras que rescatar esas partes, ¿cuál rescatarías y por qué? Bueno, me encantó a mí toda su relación con la Virgen María, la consideraba su socia y le consultaban los aspectos importantes para tomar las decisiones y la consideraba que era un puente con los hombres, ¿no? Además de ser madre, lo ayudaba a tratar bien a la gente, a resolver los problemas y siempre buscaba su ayuda para que la fábrica salga adelante. En un momento difícil para Argentina, como el de ahora también. Por supuesto, por supuesto. Era tan o más difícil como los momentos actuales, ¿no? Pensemos que de alguna manera a Enrique le tocó vivir la posguerra, le tocó vivir gobiernos conflictivos, le tocó fundar ACDE en un momento donde estaba muy mal visto la unión de empresarios y más la unión de empresarios cristianos, y él se supo sobreponer a todo eso y hacerlo muy exitosamente. Vos hablás de un empresario en plenitud y yo te hablaba de santidad. Esto muestra que es posible ser empresario y santo, como el caso de Enrique Llo. Exacto, yo creo que la Iglesia tiene que emitir su veredicto, ¿no? Si lo declara o no santo, pero bueno, sí, se puede ser un buen empresario eficaz, con iniciativa, alentando el progreso técnico y al mismo tiempo servir a los demás, buscar el bien común y favorecer el desarrollo de la personalidad de todos los que componen una empresa. Recuerden que los libros los pueden encontrar en todas las librerías. Por ejemplo, Un empresario en plenitud es de la editorial Lid y Viviendo con alegría es de la editorial Claretiana. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como todos los viernes se nos hace muy corto el programa con tanto material que tenemos sobre Enrique. Pueden vernos también. Todos los programas son subidos a YouTube. Hay muchísimos libros sobre la vida de Enrique que a lo largo de este año los vamos a ir viendo. Para saber más sobre la vida de Enrique Llo, no solamente pueden encontrarlo en Wikipedia, por Google, sino que también está en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Colocando Enrique Llo Oficial, ahí pueden ingresar y pueden ir viendo todas las actualizaciones que van colocando. También no se olviden de entrar a la página oficial de Enrique, que es www.enriquello.com. Les recomiendo que visiten la página de Enrique y que vayan conociendo a este gran hombre, a este gran empresario y a este gran apóstol. Enrique Llo, camino a la santidad. Buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.